Vamos a definir entonces qué son los grados de libertad. A grandes rasgos, bueno, si recuerdan, el análisis se hace también en termodinámica. Grados de libertad se considera el número, lo voy a definir así, de variables independientes que debo conocer para definir el sistema completamente. Esos son grados de libertad. Así lo voy a escribir: a conocer para definir por completo un sistema. ¿A qué me refiero definir por completo un sistema? A conocer todas las variables de él. Flujos, composiciones de cada flujo, me refiero a flujos molares o másicos, además de las variables de cada equipo, presión, temperatura, etc. Aquí nos vamos a centrar solamente en el balance de materia. Para esto, bueno, específicamente le voy a llamar grados de libertad, lo voy a representar GL. Es el número de variables del sistema menos el número de ecuaciones que yo puedo plantear. NB menos NE. NB le llamo número de variables. Entiéndase que las dos son independientes, tanto las variables como las ecuaciones. Son variables independientes, es decir, que no se puedan obtener, por ejemplo, las ecuaciones que no se puedan obtener mediante multiplicar una ecuación por un factor o dividir entre otro factor. Son variables linealmente independientes y a su vez son variables independientes. Bueno, para esto podemos plantear un ejemplo. Para conocer el número de variables que yo necesito definir, todo se basa en el diagrama de flujo. Pensemos que yo tengo un diagrama de flujo tengo definidas entradas, tengo una unidad de proceso y puedo tener definidas salidas. En este caso, por variables me refiero al número de composiciones o flujos molares que yo no conozco. Vamos a plantearlo, por ejemplo, con dos salidas. Aquí le voy a llamar N1 al flujo molar de entrada. Aquí le llamo, por ejemplo, N2 al otro flujo de entrada. Y bueno, aquí yo le puedo llamar, en lugar de una variable, conocer, por ejemplo, el flujo. Digamos, aquí que salgan 100 moles, digamos, por hora. Si estos fueran flujos molares, se representan con un punto arriba. A la entrada yo puedo conocer el número de componentes. Dependiendo del sistema, yo puedo tener I, número de componentes. Entonces, para cada región o cada flujo molar, se puede definir el valor de fracciones molares de cada elemento. Por ejemplo, ahí tengo XI en el flujo NI. Aquí puedo tener fracciones definidas de cada componente en el flujo N2. Igual acá yo puedo tener fracciones definidas de cada componente en el flujo, es nada más XI. En este flujo, este no lo rotulé, le voy a decir 3. En el flujo 3. Entonces, bueno, la idea es para contar el número de variables, a grandes rasgos hay que contar el número de incógnitas o listar
Si por ejemplo, bueno, N1 no está definido, yo lo represento con una variable. El flujo molar de esta salida de la unidad, N2, si tampoco está definido, yo lo represento con una variable. Entonces las cuento, digamos, esta es una, esta es dos, es posible que yo conozca una composición o que tenga composiciones definidas. Entonces cuento el número de incógnitas. A grandes rasgos, lo primero es plantear el diagrama de fases, o más bien el diagrama de flujo, y con base a ello rotular los flujos que yo tengo desconocidos, rotular las composiciones que yo tengo desconocidas y contarlas. El número de variables que yo represento con letras algebraicas va a ser NB, el número de variables. Y bueno, posteriormente comentamos el número de grados de libertad, va a ser ese número de variables menos el número de ecuaciones. El número de ecuaciones está bien definido y vamos a ver cómo se puede plantear. Número de ecuaciones. A grandes rasgos, el número de ecuaciones son los balances de masa independientes que yo puedo plantear. Bueno, hay que definir cuántos son independientes. Comentamos que yo puedo plantear un balance global, un balance total de masa, y puedo plantear un balance por componente de cada compuesto que está en la mezcla. Entonces yo tengo I más 1 balances que puedo plantear. Sin embargo, de esos I más 1, no todos son independientes. Hay que ver cuántos son independientes. Okay. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces, para el número de ecuaciones independientes o número de balances que son linealmente independientes, comentamos, yo puedo plantear dos casos. Puedo plantear un balance global Si hago el balance molar, por ejemplo, el global es en flujos completos, N1 más, nada más N1, las entradas iguales a las salidas. Esto es en estado estacionario sin reacción química, entradas iguales a salidas. Sería N1, es la única entrada, es igual a N2 más 100, por ejemplo. Entonces tengo ahí N1, entradas igual a flujo molar 2 más 100, ahí lo definí como moles por hora. Entonces hay un balance global que es independiente y por componente yo puedo plantear I, el número de componentes, y balances individuales o por componente. Bueno, I, sí, estoy definiendo I como el número de componentes que hay. Si yo les dijera, en este flujo hay, por ejemplo, agua y hay etanol, digamos. Bueno, tengo I igual a 2 porque son dos componentes, dos compuestos químicos diferentes. Tengo I balances por componente que ya sabemos plantear. Yo tendría, por ejemplo, a la entrada la masa del componente 1. Lo voy a generalizar como I para cualquier componente I. Bueno, tengo un número de moles que entra a la corriente 1 del componente I. Sería N de I en la corriente 1 es igual al número de moles de I en la corriente 2
más, bueno, aquí no sé cuál es la composición, lo puedo calcular, lo voy a generalizar, número de moles por hora del componente I en la unidad 3. Y bueno, como ya lo hemos planteado, esto se puede calcular en términos de fracciones mol, siendo Y la fracción mol ahora, por ejemplo. Si Y es la fracción mol del componente I en la corriente 1, si yo la multiplico por el flujo molar total N1, bueno, me da el número de moles que entran a la unidad en la corriente 1 del componente I. Y así sucesivamente. Y esto es exactamente igual. Fracción del componente I en la corriente 2 por el flujo molar total de la corriente 2 más la fracción molar del componente I en la corriente 3 por el flujo molar N3, que bueno, en este caso es 100 moles por hora. Aquí hay una restricción. Noten que yo tengo I balances por componente más un balance global. Sin embargo, no todos son independientes, porque si ustedes suman todos los balances por componente, les da el balance global. Entonces, el número de ecuaciones independientes es I más 1 balances menos 1. Es decir, tengo I balances que son independientes. Otra forma de llegar a este mismo resultado de que son I balances independientes, el mismo número de componentes es el mismo número de balances independientes que yo puedo plantear. Otra forma es con otra ecuación. Sabemos también que la suma de las fracciones molares de la totalidad del componente siempre da 1. Entonces eso reduce también un grado de libertad. Se cumple con masa y se cumple con mol. La sumatoria de todas las fracciones molares o másicas siempre da 1. Entonces, para el análisis de grados de libertad, requerimos el número de variables, es decir, ya rotulado en el diagrama, contar cuántas variables desconozco o cuántas incógnitas desconozco del sistema, y posteriormente le resto el número de balances de masa independientes, donde el número de balances es siempre el número de componentes I. Si tengo una mezcla aquí de 2 componentes, I vale 2. Si tengo 3 componentes, puedo plantear entonces 3 balances independientes. Por regla general, como habíamos visto en los balances de unidades múltiples, es más fácil al inicio realizar este análisis para cada unidad y bueno, comenzar a resolver o a plantear los balances en donde se tenga menor número de incógnitas o menor número de grados de libertad. Como lo veíamos, por ejemplo, en este sistema, yo puedo plantear aquí en el punto B, en la unidad 1, en la unidad 2, en el punto D o en el sistema global, yo puedo plantear el número de grados de libertad, compararlos y bueno, comenzar a plantear balances para la unidad que tenga menor número de grados de libertad. Ese es el procedimiento de cálculo de resolución de unidades múltiples. Okay. Entonces, bueno, vamos a plantear algunos ejemplos a continuación.